Hola a todos, es un gusto saludarlos desde Guatemala. Mi nombre es Esmin Quisquina del Cor. Quiero en primer lugar agradecer al Seminario Escultura Virreinar por la iniciativa de mantener actividades académicas, así como por la invitación brindada hacia mi persona para participar en esta serie de actividades académicas. Esperando que los próximos participantes y las personas que verán este video se encuentren bien al lado de sus familias. En los siguientes minutos voy a abordar el tema de la escultura guatemalteca vista desde la óptica artística de las provincias, específicamente sobre las esculturas del pueblo de San Agustín Zumpango, un acercamiento al poder de las imágenes. Para ubicarnos geográficamente en este tema, me ayudaré por medio de este mapa la ubicación de donde se encuentra actualmente el municipio de Zumpango, Zacatepeques, cuyo nombre durante la dominación hispánica fue del Curato de San Agustín Zumpango. Actualmente se encuentra al norte del departamento de Zacatepeques. Está ubicado en la zona central del país de Guatemala. Para ubicarnos un poco en la historia del antiguo curato, nos vamos a retroceder al año 1542, año en la cual fueron evangelizados los indígenas cachiqueles chajomás por la orden de los frailes dominicos, gracias al impulso que dio y el apoyo también del entonces primer obispo de Guatemala, el licenciado Francisco Marroquín, quien se encargó de delegar esta tarea de labor para evangelizar a los indígenas cachiqueles. Y con el paso de los años fue convirtiéndose en uno de los curatos de mayor importancia en la ubicación del Valle de Guatemala. A través de este mapa o paisaje, como se le conocía antiguamente, vamos a conocer la ubicación en medio de las montañas de este pueblo cachiquel, que nos dejó como constancia el entonces arzobispo de Guatemala, don Pedro Cortés de Larraz, cuando fue, o más que todo, cuando hizo la actividad de la visita pastoral en el año de 1770 y que gracias a su labor dejó constancia a través de estos mapas o acuarelas que actualmente se conserva el Archivo General de Indias en Sevilla. La parroquia de San Agustín Zumpango fue creciendo tanto en demografía, así como también en arte. Y aquí vemos las ruinas de la antigua iglesia de San Agustín Zumpango, que la que vemos en la pantalla es lo único que quedan de las ruinas de la tercera iglesia que se construyó entre 1718 y 1728, gracias al impulso de los frailes doctrineros, que lamentablemente se destruyó con el terremoto de 1773 que asoló no solamente este pueblo, sino que también la ciudad de Santiago, Guatemala, que provocó el traslado a su actual asiento en el Valle de la Ermita. En la siguiente fotografía estamos observando la construcción nueva de la iglesia que se realizó entre los años de 1832 y 1842, que es la que actualmente existe en el municipio. Pero también es importante mencionar la labor desempeñada por los frailes durante mucho tiempo, ya que en 1755 el curato de San Agustín fue secularizado por orden del entonces arzobispo de Guatemala, Francisco José Figueredo y Victoria, quien le delegó esta tarea y siendo elegido el primer cura diocesano al párroco, el licenciado Francisco Seaje y Rivas. Vamos a entrar de lleno con el tema de la escultura en las cofradías que existen actualmente en Zumpango, Zacatepeques. La que estamos viendo en pantalla fue la imagen titular de San Agustín Obispo, de la cofradía titular del pueblo. Es una talla de autor guatemalteco que lamentablemente fue hurtada en el año de 1990. A raíz de esa pérdida de este patrimonio escultórico, los miembros de la cofradía al año siguiente recibieron la donación de esta imagen que estamos viendo en pantalla. Una imagen que es una talla guatemalteca. Lamentablemente se desconoce aún el nombre del autor que hizo esta pieza, pues la persona que tuvo la gentileza de donar a la cofradía esta imagen no reveló el nombre del autor de la pieza. Es una talla en madera policromada que mide 1.70 metros y actualmente está en la sede de la cofradía, que según los comentarios de los vecinos y los propios cofrades, dicen que se elaboró en base a la antigua escultura que se habían robado para elaborar esta talla. Actualmente en Guatemala, bueno, específicamente en el caso de Zumpango, se lo conoce con el nombre de El Canchito, que es como un apelativo decirle que es rubio,
y es por los rasgos que presenta esta imagen de San Agustín Obispo. Y también es importante mencionar acá la relación muy estrecha que tiene con el tema prehispánico, porque los cofrades acostumbran a decorar las andas con tronos emplumados, que se le conoce aquí en el municipio de Zumpango. Y eso es lo que vemos a través de estas fotografías, de cómo los fieles devotos y los cofrades adornan las andas procesionales para la festividad del 28 de agosto, que es el día dedicado a San Agustín Obispo. Y aquí lo vemos con los diferentes colores de plumas, que es una tradición que existe desde la época hispánica, ya que aparece referida en la visita pastoral también mencionada del arzobispo Pedro Cortés y Larraz, en la cual él se quejaba mucho de los gastos excesivos que hacían los cofrades para la compra de las plumas, pues resultaba demasiado caro adquirirlas en los mercados. Pero también dentro de la misma cofradía actualmente existe otra talla de San Agustín, que es conocida como de San Agustín Obispo, que lleva en sus manos una maqueta que es parte de la iconografía del Santo Fraile Padre de la Iglesia Latina. Es una talla también guatemalteca de autor anónimo, madera policromada de 1.55 metros y aproximadamente data de finales del siglo XVI y actualmente está en la sede de la cofradía. Uno de los daños que posee esta imagen, que lamentablemente aún se está esperando un proceso de restauración, es los excesivos repintes que tienen en su talla, ya que los cofrades antiguamente acostumbraban a repintarlo año con año para que se vieran más presentables, más decentes, como dicen los vecinos del lugar, pero también acostumbran a vestirlo con telas. Y eso, como vemos acá en esta fotografía, que la imagen para su festividad también del 28 de agosto que sale en procesión, también decoran con plumas y también lo visten con ornamentos propios de un obispo. También existe otra de las imágenes muy veneradas por la Cofradía del Santísimo Sacramento, que es la que vemos en pantalla, que es la imagen de un Cristo crucificado. Es una talla guatemalteca de autor anónimo, es policromada la escultura y mide 1.50 metros. Temporalmente se lo ubica como finales del siglo XVI y actualmente está en la sede de la cofradía. Es bien curioso mencionar que esta talla forma parte desde hace muchos años también de la cofradía del Santísimo Sacramento, que lo celebran para la festividad de Corpus Christi. Antiguamente también, gracias al testimonio que dejó el arzobispo Pedro Cortés y Larraz durante su visita al curato, mencionó que también a esta escultura la decoraban con plumas, muy similar como se hacía o se hace con la imagen del patrono San Agustín, como vimos anteriormente en las fotografías. Aquí hay otras fotos para ilustrar mejor la escultura de este Cristo crucificado. Es un Cristo de proporciones muy grandes y varias veces ha sido muy decorado con flores, con algún tipo de ornamento como telas. Y antiguamente esta escultura tenía una túnica que, según los vecinos, contaban que a manera de símbolo le ataban a la cintura un montón de monedas, monedas antiguas, que lamentablemente con el paso de los años se perdió. Y es como hoy en día observamos esta escultura para la festividad del Corpus Christi que sale en procesión. Es una escultura que también tiene muchos daños que esperemos a futuro se logre restaurar. Otra de las imágenes que en su momento fueron muy veneradas en el curato de Zumpango, de San Agustín Zumpango, fue la imagen de San Pascual Bailón, que era titular de la cofradía del mismo nombre. Esta imagen actualmente se conserva en la casa parroquial de Zumpango, Zacatepecas. Lamentablemente se desconoce el año de su fundación, así como también el año de la extinción de esta cofradía, pues lo único que queda es esta única imagen que no está veneración pública, sino que también se desconoce cuáles fueron los motivos por los cuales se apareció, pero nos queda esta imagen que también es una talla de autor anónimo, es una talla en madera policromada y todavía tiene rasgos de estofados en oro, como vemos en pantalla de la fotografía. Es una talla de menores proporciones, aproximadamente data de finales del siglo XVI y nos muestra la iconografía del santo franciscano que lleva en su mano una hostia que originalmente tuvo una custodia, ya que está muy relacionada con el culto al Santísimo Sacramento, y está vestido con ornamentos franciscanos, como es el hábito y el cordón de 3 nudos.
También vamos a encontrar la imagen de la Inmaculada Concepción, titular de la cofradía del mismo nombre que existió en Zumpango, que lamentablemente con el paso de los años se perdieron sus documentos y es por eso que se desconoce el año de fundación de esta cofradía, que se encargaba de venerar esta imagen. Como vemos en pantalla, esta imagen es muy pequeña que llena los requisitos o contempla la iconografía de la Inmaculada Concepción, que está posado sobre una luna, pero a la vez está posado sobre una pequeña peana y destaca en la talla de la esfera mundi una luna, que es un atributo iconográfico de la Virgen de Concepción. Es una escultura de autor anónimo en madera policromada y posee unos leves rasgos de estofados, que lamentablemente tiene muchos repintes la pieza. Actualmente está en la sede de la cofradía, que en ocasiones especiales sale en procesión, pues es considerada como una imagen demandante para demandar limosnas. También es importante mencionar otra de las esculturas muy veneradas actualmente en el pueblo de Zumpango, como lo es la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es la titular de la cofradía del mismo nombre. Es una escultura de autor anónimo y también es una talla en madera policromada y dorada. Actualmente, esta cofradía se transformó con el nombre de sociedad, pues ya no existe el concepto de cofrades ni mayordomos, sino que es una junta directiva integrada por un presidente, vicepresidente y vocales, que se encargan de celebrarle su festividad el primer domingo de octubre, o la fecha más cercana del Día de la Virgen del Rosario, como lo es el 7 de octubre. Pero es importante mencionar esta talla, ya que en muchas ocasiones ha sufrido muchas intervenciones, lamentablemente, pero se ha tratado de conservar del mejor estado. Y es como vemos en esta fotografía, que la imagen es de bulto redondo, pero los fieles y los cofrades acostumbran a vestirla con telas y con cabelleras postizas, así como también diferentes atuendos que a veces rompen con la iconografía de la imagen. Otra de las imágenes también que son muy veneradas en Zumpango es la imagen titular de Jesús del Huerto y el Calvario. Ambas imágenes, y luego veremos la imagen siguiente del Jesús del Calvario, ambas piezas estaban juntas y eran veneradas por la misma cofradía, pero lamentablemente, más o menos a principios del siglo XX, estas cofradías se separaron y quedaron únicamente algunas tallas veneradas actualmente por la Asociación Apostolado de la Oración, que es una entidad conformada por personas de la tercera edad que sacan en procesión esta imagen que vemos en pantalla el día lunes santo. Esta imagen del Cristo crucificado, que formó parte de la cofradía Jesús del Huerto y del Calvario, actualmente la venera el Ayuntamiento de Zumpango, pues se encargan de realizarle una misa y una pequeña procesión el quinto domingo de Cuaresma, y es una talla de autor anónimo en madera policromada y como vemos en pantalla que es una escultura de menores proporciones y lleva a sus pies dos varas edilicias, que es el símbolo del poder municipal en el municipio. También otra de las imágenes muy veneradas en Zumpango es del Señor de la Columna, que antiguamente tuvo a bien una cofradía venerar esta imagen. De esta imagen se tienen pocos datos, lamentablemente son pocos los testimonios que quedan a través de documentos de archivo, así como en las visitas pastorales. El único dato que existe de esta imagen mencionada es a través de un pleito que sostuvieron los cofrades y el gobernador indígena en el año 1655, en las cuales hace mención que esta imagen manejaba mucho dinero y era venerada por la cofradía del mismo nombre, que salía en procesión de reseña el lunes santo, que después se va a integrar con la cofradía de las ánimas, que luego vamos a ver la imagen titular. Es una escultura también de autor anónimo que aproximadamente data de finales del siglo XVI y es una talla de madera policromada. Aquí es importante mencionar un dato curioso, que los fieles desde hace tiempo acostumbran a colocarle un gallo, como vemos en pantalla, en la columna donde fue azotado nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos dirán que esta es parte de la interpretación de la iconografía de San Pedro Apóstol. Pero en Zumpango, desde hace tiempo, como les mencioné, los cofrades, los fieles, acostumbran colocarle este gallo, aunque lamentablemente esta escultura del gallo está muy dañada y posee muchos repintes mal hechos.
La misma imagen también se ha tratado de restaurar en algunas ocasiones, pero lamentablemente no se ha logrado concretar. Y la imagen la acostumbran los fieles a colocarle un paño de pureza, como vemos en fotografía, y le colocan cabelleras de pelo postizo. También destaca mencionar la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que hoy en día es muy venerada para la temporada de Cuaresma y Semana Santa en el municipio. Es una escultura de autor anónimo en madera policromada y data del siglo XVII. Actualmente es venerada en la capilla de Dolores, del mismo nombre de Dolores, en la iglesia San Agustín Zumpango. Antiguamente esta imagen tuvo una cofradía que la integraron únicamente hombres y también son pocos datos que se sabe de esta imagen. El único dato que se hace mención es a través de este pleito que anteriormente hice mención en el año de 1655, en la cual muchos de los cofrades participaron como testigos para ayudar y testificar al gobernador indígena que estaba sometido por las autoridades civiles. La imagen, como vemos, es una escultura de vestir, conocida también como candelabro, que le colocan atributos como lo es el resplandor y una daga de plata. Y año con año, los fieles, a manera de devoción, le regalan muchas prendas, como vemos acá, túnicas, tocas, y en otras ocasiones las personas también han donado ajuares de joyas como resplandores y dagas. La imagen fue sometida a un proceso de restauración en el año de 2017, pero anteriormente ya tuvo un primer proceso de restauración en el año 2003. Como vemos en la fotografía, vemos que es una escultura de vestir, de bastidor o de candelabro también. Y en la siguiente fotografía, el estado cómo quedó después de su restauración, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Otra de las imágenes también veneradas durante el ciclo de pasión en el municipio es de la imagen de el Señor de las Ánimas o el Cristo sepultado, que antiguamente se encargaba su cofradía, conocida como de las Ánimas, venerarla, esta imagen, y sus cofrades también organizarle una procesión el día Viernes Santo por la tarde. Y con esta imagen articulada, porque es una imagen que antiguamente los cofrades la utilizaban para hacer los actos vespertinos del Viernes Santo, como es la crucifixión, la veneración de la cruz, el descendimiento y posteriormente el acto del Santo Entierro. Es una imagen también de madera policromada y posee articulaciones a la altura de los hombros recubierta con telas para darle esa flexibilidad al momento de crucificarlo. Es talla de autor anónimo también y es del siglo XVII. De esta cofradía y específicamente de esta imagen se poseen pocos datos también, más no así que ya mencionan que se realizaba una procesión para el Viernes Santo por la tarde. Igual esta imagen fue sometida a un proceso de restauración en el año 2017 y este es el estado como se encontraba la imagen antes de su intervención. Quiero mencionar acá, gracias a la fotografía que muy gentilmente me proporcionó la licenciada en restauración, Sandra Martínez, quien fue la persona que se encargó de restaurar, en la cual encontró muchos daños y es como hoy en día vemos esta imagen en su estado después de su restauración. Como vemos en la fotografía, la imagen es una escultura para crucificarla en los actos del Viernes Santo, como había mencionado, y se nota el detalle del trabajo fino en la escultura. También otra de las imágenes que son muy veneradas, siguiendo la línea de la época de Cuaresma y Semana Santa en Zumpango, es de Jesús Nazareno. Esta talla aproximadamente data de la segunda década del siglo XVIII, pues de esta imagen lo que se conoce es su cofradía, que fue fundada el 19 de octubre de 1719 por el visitador eclesiástico Josep Sánchez de las Navas y Navarrete, que fue una de las personas muy controversiales en la historia eclesiástica de Guatemala, que se tienen testimonios a través de las visitas pastorales, así como en el libro del cronista dominico Fray Francisco Jiménez, en su libro de la historia de la provincia de Santiago, de la provincia de San Vicente Chapa de Guatemala, de la Orden de Predicadores. Esta imagen también era muy venerada por sus cofrades que actualmente la veneran bajo el nombre de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada. Ese es el apelativo con que se conoce actualmente en el municipio. Es una talla de autor anónimo y también la imagen
pasó por un proceso de restauración en el año 2018. Aquí muestro dos fotografías de su estado antes de su restauración y posterior a su restauración, en la cual se recuperó mucho la policromía, así como el tono claro de la piel, pues muchos fieles pensaban que era una talla de color moreno en su piel, y ese es el estado como quedó. Esta imagen ha sido muy venerada, como les mencionaba, y en torno a esta imagen aconteció un suceso muy fuerte en el año de 1982, cuando la imagen iba recorriendo procesión. La mañana y parte del mediodía del día Viernes Santo de ese año, el cura párroco estaba molesto del por qué la imagen se tardaba mucho en su procesión, ya que esta imagen entró muy tarde, casi a las 2 de la tarde, al templo parroquial después de haber recorrido la estación del Vía Crucis. Entonces, los fieles estaban muy molestos del por qué el cura, al manifestar su molestia, que cerró las puertas del templo y no permitieron la entrada de la imagen. Entonces aquí se puso de manifiesto del por qué los fieles veneraban mucho la imagen en las calles. Entonces los fieles enardecidos se volcaron contra el cura, que llegaron al extremo de lastimarlo, y fue rescatado por una turba de fieles gracias a la intervención de los militares que estaban cercanos al municipio, que se encargaron de custodiar al cura y llevarlo a un lugar seguro, previo a llevarlo al hospital, porque el cura salió muy lastimado del zafarrancho que provocaron los fieles al no permitir que la imagen entrara al templo parroquial después de su procesión. Este dato me lo contó mi señor padre, ya que él fue testigo vivencial de estos sucesos que acontecieron ese Viernes Santo de 1982. Pero también en el municipio de Zumpango, desde hace tiempo han existido los guachivales. ¿Y qué son los guachivales? Los guachivales son una especie de organización familiar dedicada al culto de una imagen, pero tiene una relación muy estrecha con el mundo prehispánico, pues eran grupos familiares que se encargaban de venerar alguna deidad, que luego ese mismo sistema pasa en la época hispánica en nuestro país y específicamente se organizaron este tipo de congregaciones familiares quienes mandaban elaborar sus esculturas a los talleres de escultores en la ciudad de Santiago. Y una de ellas es la del Huachival de San Ambrosio de Milán. Y aquí vemos una talla de ellas, una talla de San Ambrosio, más bien dicho, que actualmente la conserva la Cofradía de San Agustín. Es importante mencionar del por qué actualmente esta imagen está en la Cofradía de San Agustín, pues en un momento cuando los dueños de esta imagen, las personas que se encargaban de organizar un guachival, no tenían descendientes, entonces preferían las personas donar estas imágenes a alguna cofradía para continuar su devoción. Y en otras ocasiones las personas por su avanzada edad no podían continuar estas celebraciones. Y más que todo los guachivales son instituciones puramente familiares dedicadas al culto de una imagen. Otro de los guachivales que existieron en Zumpango fue la de Nuestra Señora de Candelaria. También es una talla de autor anónimo guatemalteco, de proporciones muy pequeñas y data de finales del siglo XVI. También es una escultura de candelabro o de vestir, en la cual, como vemos en la fotografía, está ricamente vestida con telas bordadas en hilos de oro y plata, así como orfebrería de plata. Actualmente también esta imagen está en la Cofradía del Rosario. Otra de las imágenes también de un guachival que existió en Zumpango fue del señor San José. Es una talla también de autor guatemalteco anónimo, policromada, y también es una talla de vestir o de candelabro, como vemos en la fotografía, que es una imagen ricamente vestida y es llevada en procesión para la fiesta del señor San José el 19 de marzo. Y los fieles le realizan una misa de acción de gracias, su rezo también del Santo Rosario, un novenario, y es llevado en procesión. Actualmente también esta imagen está en la Cofradía del Rosario, pues en un momento que aún se desconoce, se integró esta cofradía. Dentro del templo parroquial también existen algunas esculturas muy veneradas, algunas de tallas muy antiguas y otras de tallas recientes. Una de las tallas antiguas es esta del santo patrono titular de la parroquia de San Agustín Obispo, que fue elaborada en el año 1774. Es probable que la imagen fue tallada en la ciudad de Santiago y se continuó su hechura en la Nueva Guatemala, pues entre esos años sucedió el terremoto de Santa Marta que provocó el traslado
de la capital del reino a su nuevo asiento en la actual ciudad de la Nueva Guatemala, la Asunción. Y está actualmente en el altar mayor del templo parroquial de San Agustín Zumpango. El único testimonio que encontramos de esta imagen es a través de la visita pastoral que realizó el arzobispo don Cayetano Franco Simón-Roy en 1780, en la cual mencionan la existencia de esta pieza, más la cantidad de dinero que se invirtió para elaborarle sus ropajes y su orfebrería, consistente en un corazón de plata sobre dorado y un báculo también de plata sobre dorado, que es la que vemos en fotografía. La imagen también fue sometida a un proceso de restauración en el año 2017, y también quiero agradecer a la licenciada de restauración Sandra Martínez, que se encargó de llevar a cabo esta tarea, que muy gentilmente me proporcionó esta fotografía, donde vemos a la imagen de candelabro, que es de vestir, sostenida por unas vigas o reglas de madera, y en la siguiente fotografía el estado de cómo quedó la restauración. Otra de las piezas también que conserva la iglesia parroquial de Zumpango es de la Virgen del Rosario, o Nuestra Señora del Rosario, que es una escultura de autor anónimo en madera policromada y data de finales del siglo XVII. Esta imagen es probable que formó parte del retablo mayor dedicado a San Agustín, que con el paso de los años, con los terremotos que han sucedido en nuestro país, la han destruido. Y lo único que se rescataron fue esta pieza, esta imagen de la Virgen del Rosario, que es la patrona del Orden de los Dominicos. También esta pieza fue muy severamente dañada con el terremoto de 1976 y fue restaurada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Guatemala. Para concluir esta breve intervención, esta breve charla, quiero llegar a las siguientes conclusiones. Una de ellas es el origen de las obras que hemos visto. La ciudad de Santiago de Guatemala fue el foco creador de estas imágenes que fueron llevadas al pueblo de Zumpango, pues los cofrades viajaron a la ciudad de Santiago, que está a poca distancia del municipio. Queda el municipio de distancia con la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy la antigua Guatemala, una distancia de 20 kilómetros. Y es por eso la cercanía que tuvo con la ciudad de Santiago, donde estaban todos los talleres de escultura. Los cofrades viajaron para elaborar sus piezas. La propiedad de las imágenes. Se tiene constancia a través de la tradición oral, pero también de algunos documentos, de que los mismos cofrades mandaron elaborar sus piezas, como se mencionó anteriormente, sus esculturas, para sus cofradías. Y es por eso que ellos recaudaron dinero para poder sufragar estos gastos de la hechura de las imágenes. El sincretismo. Como vimos en el ejemplo de la imagen de San Agustín Obispo durante su fiesta patronal, aquí vemos una relación muy estrecha con el sincretismo, como lo es los tronos emplumados, que es una reminiscencia prehispánica cuando las personas decoraban los altares a sus dioses, pero también le ofrendaban alfombras con hojas de pino y pétalos de flores. Y es como vemos en esta fotografía que hoy en día los indígenas del pueblo de Zumpango todavía conservan esa tradición de ofrendar a las imágenes, especialmente a la del patrono, alfombras con flores y con hojas de pino, más no así también las flores, como vemos en la fotografía, en su anda que está ricamente decorada con flores. El poder de las imágenes. Aquí vemos una fotografía de la procesión de Jesús Nazareno, como vimos en su momento la imagen de la cofradía de Jesús Nazareno, en su procesión de Viernes Santo. Esta fotografía es de 1975 y vemos aquí del por qué las imágenes mueven a las personas, despiertan esa fe. Y es como les mencioné en el caso de 1982, que las personas tienen una gran devoción a esta imagen. Y no solamente a la imagen de Jesús Nazareno, sino que a las demás imágenes. Y para concluir, deseo agradecer a todos y les deseo un feliz día y quédense en casa. Cuidémonos a nuestras familias.